buenas tardes, hermanos. Bienvenidos un día más al Pastor Online. Como bien saben ustedes, llevamos prácticamente ya un año intentando dar respuestas a las preguntas que ustedes cada día nos envían a través del correo, a través de Facebook, de WhatsApp o de cualquier otro medio. Intentamos siempre, con la ayuda del Señor, previa oración, ayudarles lo mejor posible. Lo dije la semana pasada y lo quisiera volver a repetir hoy. Nosotros no tenemos todas las respuestas a las preguntas que ustedes nos hacen. Pero gracias al Señor tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios. Y puede ser que a lo mejor lo que hoy no entendamos, puede ser que mañana, con el paso del tiempo, el Señor nos clarifique, el Señor nos dé luz en cuanto a algún tema, en cuanto a alguna pregunta. Por eso siempre recurrimos a Dios en oración, le pedimos a Él que nos ilumine, que nos dé sabiduría. Él dijo a sus discípulos en cierta ocasión: yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo recuerda, el Espíritu Santo ilumina, el Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo ha venido para glorificar y levantar a Cristo en nuestras vidas. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos dé sabiduría, para poder responder a las preguntas que hemos recibido en los últimos días. Y al finalizar este tiempo, bueno, daremos como siempre toda la honra, toda la gloria, el reconocimiento al Señor, porque a Él se lo debemos absolutamente todo. Sin Él no somos nada, sin Él estamos totalmente perdidos. Así que les voy a pedir a todos los que ya están conectados, que oremos juntos al Señor y que pidamos su bendición para que en esta tarde podamos disfrutar de un tiempo de aprendizaje. Y solamente una cosa más antes de orar. Sería muy bueno que usted tuviera papel y lápiz y su Biblia a mano y que fuera tomando nota de lo que aquí se va a compartir en el día de hoy. Porque creo que es muy importante que lo recordemos, que repasemos lo que estamos aprendiendo, lo que el Señor hoy nos enseñará, para que después de esa manera incluso podamos compartir con otras personas y ayudarles a salir de sus dudas, de su ignorancia o del desconocimiento que lamentablemente muchas personas tienen hoy en día acerca de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a orar ya. Padre Celestial, gracias, infinitas gracias te damos en este día por esta nueva oportunidad que nos das de estar juntos, reunidos en torno a tu presencia y a tu palabra. Pedimos sabiduría, ilumínanos, Señor, para que podamos dar respuestas bíblicas y correctas a estas preguntas que en el día de hoy hemos recibido. Te daremos así siempre toda la gloria y la honra, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a pasar ya a responder, si les parece, a la primera pregunta que nos la hace una hermana y nos pide que le aclaremos unas palabras que aparecen en el capítulo 42, verso 3 del libro del profeta Zacarías. El versículo concretamente dice así: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá la justicia. Usted añade a su pregunta lo siguiente: pastor, parafraseando lo que yo entendí, esto quiere decir que Jesucristo, en quien esperamos que traiga la justicia, no terminará de quebrantar a los afligidos, los ya quebrantados o los que están para desmayar, no los terminará de apagar, sino que les traerá esperanza. Mire, hermana, vamos a ver. El capítulo 42 del libro del profeta Isaías, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, si usted observa y lee detenidamente esos versículos, ahí se está describiendo el carácter, la naturaleza del siervo de Dios, que no es otro más que el Mesías, el Señor Jesucristo. Se está describiendo su carácter apacible, su carácter manso y humilde. Y cuando emplea el profeta Isaías estas expresiones, estos términos, que no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, no se está refiriendo a otras personas, no se está refiriendo a personas afligidas, atormentadas, entristecidas o quebrantadas. No, está describiendo el corazón, el carácter, la personalidad del Señor Jesucristo. Ese carácter apacible, ese carácter amoroso, ese carácter manso y humilde que Él siempre tuvo y que se nos describe en los 4 evangelios que tenemos, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De hecho, Él dijo: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque yo soy manso y humilde de corazón. Por lo tanto, las afirmaciones, las declaraciones, los términos, los adjetivos
que se utilizan en Isaías capítulo 42 del versículo 1 al 9 tiene que ver, repito, con el carácter del Mesías, con su carácter apacible, manso, humilde, y por consiguiente los ejemplos, las expresiones que utiliza, habla acerca de que no sería violento, no sería agresivo en sus palabras, sino sería apacible, sería tranquilo, sería pacífico, como príncipe de paz que era y es. Así que, ya digo, no tiene nada que ver con el trato o con la descripción de afligidos o de quebrantados, sino con la descripción de su persona, de su naturaleza, de su personalidad. El hombre perfecto que no pecó nunca, ni con sus palabras, ni con sus pensamientos, ni con nada de lo que hizo, jamás ofendió ni pecó contra el Padre ni contra nadie, porque él era totalmente siempre perfecto. Eso es lo que quiere decir y lo que está describiendo el capítulo 42, los primeros 9 versículos del libro del profeta Isaías. Por otra parte, Maribel Alvarado pregunta qué significa lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 10, cuando dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y su pregunta es, ¿y los que están debajo de la tierra? Esos que están debajo de la tierra, ¿quiénes son? ¿Personas, almas, demonios? Muchas gracias. Mire, Filipenses capítulo 2 es un capítulo extraordinario. Hace unos días lo estábamos comentando en casa y realmente uno se queda sorprendido y admirado de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Ese capítulo se conoce como kenosis, el vaciado, el despojarse, el desprenderse. Pero a mí la frase que más me gusta o la palabra que más me gusta utilizar cuando hablo de Filipenses capítulo 2 es que se anonadó. Esa palabra se anonadó aparece en la antigua versión de la Biblia, la de 1909, no en la Reina Valera, que dice que se despojó. Uno se puede despojar, uno se puede desprender de una prenda, pero anonadarse es mucho más profundo el término, porque habla acerca de lo que justamente el Señor Jesucristo hizo. Se hizo nada por amor a nosotros. Pudiendo aparecer como rey glorioso, con pompa, con todo tipo de reconocimiento, se hizo siervo de siervos, limpiando los pies de sus discípulos, ¿verdad? Nació en un lugar humilde, vivió una vida humilde y sencilla, lejos de toda pompa y de todo reconocimiento humano. Por eso para muchos era chocante que él pudiera ser el Mesías con ese estilo de vida tan típico que a él lo caracterizó durante toda su vida. Cuando dice la Biblia que él se despoja, que muere en la cruz, con muerte de cruz, se hace obediente hasta la muerte, por lo tanto, el Padre lo exaltará hasta lo sumo. Si la recompensa del Padre a su Hijo es que le dará un nombre, sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Eso significa que no habrá nada ni nadie que no se postre ante su persona, ante su presencia, reconociendo que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Los que están en los cielos sabemos quiénes son, los que están en la tierra también. Pero su pregunta es, ¿y quiénes están debajo de la tierra? Los muertos, los que han partido a la otra vida. Independientemente de los demonios y de Satanás, que también se tendrán que postrar todos delante del Señor Jesucristo, los que están debajo de la tierra son los que ya han partido, los que están muertos, los que no están en la vida en este momento. Todos los seres humanos, ángeles, principados, potestades, arcángeles, serafines, querubines, absolutamente todos se han de postrar algún día delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ese día será un día glorioso, extraordinario, maravilloso, cuando veamos a toda la humanidad, a toda la creación, postrados delante de Él, reconociendo por fin, por la eternidad, que Él venció a la muerte, que Él es el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo y que Él es digno de toda alabanza, de todo reconocimiento y de todo honor. Así es que esa expresión, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, abarca todo lo creado, abarca a todos, que algún día, sí o sí, tendrán que postrarse ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Espero que pronto llegue ese día, porque será el día más glorioso y más maravilloso en toda la historia de la eternidad, de la humanidad y en toda la historia de todos los tiempos.
Por otra parte, hay un hermano que dice que él sigue cada día los devocionales y todo lo que transmitimos. Y dice, yo fui bautizado como católico, he sido católico, pero él pregunta, ¿debo de asistir o no a eventos católicos? Mi consejo es que no. Mi consejo es que si usted ha nacido de nuevo y ha conocido la verdad, y si le han caído las escamas de sus ojos, y usted ha reconocido que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que no hay intercesores, ni mediadores, ni santos, ni vírgenes, sino solamente a Él tenemos que honrar y adorar. Yo creo que su tiempo, todo lo que usted practicaba y todo lo que usted antes creía, pues ya ha pasado a la historia. Las cosas viejas pasaron y aquí todo se ha hecho nuevo. ¿A qué eventos católicos se refiere usted? ¿A misas? ¿Qué sentido tiene que sigamos yendo a una misa? Cuando sabemos que en una misa el protagonista no es, aunque parezca que lo es, pero no es el Señor Jesucristo. ¿A una comunión? ¿A un bautismo? ¿A qué? Por lo tanto, usted siéntase libre. Pero mi consejo, ya que usted me hace la pregunta, ¿debo de seguir asistiendo a eventos católicos? Yo le diría que no. Pero usted obre en conciencia, pero mi opinión es que su tiempo ahí se ha terminado y que usted ahí ya no tiene que participar absolutamente de nada. Ya participó bastante, ¿no le parece? Y por otra parte me pregunta acerca del rapto. Me dice, ¿qué es el rapto? Bueno, en el Nuevo Testamento se describe el rapto, la desaparición de los creyentes vivos en un momento determinado de la historia. El apóstol Pablo lo describe perfectamente con expresiones como en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Los creyentes que estén vivos serán absorbidos, serán llevados a la presencia del Señor, aunque previamente los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es un acontecimiento único en la historia, nunca jamás ha sucedido algo así. Millones y millones de creyentes de todas partes del mundo que han conocido a Cristo, que le han aceptado como su Señor y Salvador personal, que han sido fieles durante toda su vida, si están vivos en este momento, serán arrebatados, serán llevados vivos a la presencia del Señor y recibirán ese cuerpo transformado y glorificado del cual habla la Biblia. Porque lo que está bien claro es que cuando el Señor Jesucristo aparezca, habrán personas que estén vivos, creyentes que estén vivos. Por lo tanto, serán arrebatados y los creyentes que ya murieron, los creyentes que ya habían partido previamente a la presencia del Señor, pues tendrán que experimentar la resurrección. Si quiere saber más sobre todo esto, pues yo le animo a que usted vea las clases de escatología que están grabadas y almacenadas en nuestro canal de YouTube, que las grabé poco tiempo antes del confinamiento que tuvimos el año pasado, más o menos por este mes de marzo, por estos mismos días. Parece mentira, pero ya ha pasado un año desde aquellos primeros Pastor Online, de aquellos devocionales, y damos gracias al Señor porque hasta aquí, como decía ayer en el mensaje, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hemos conocido a miles y a miles de creyentes, ha nacido una iglesia virtual en todas partes del mundo, el Señor está haciendo auténticas maravillas y muchas personas se han reconciliado con el Señor, otras le han conocido por primera vez en su vida, están comenzando a estudiar las Sagradas Escrituras y todos estos temas del arrebatamiento, la segunda venida, pues en esas clases de escatología que el Señor me permitió grabar y están ahí en YouTube, usted las puede ver y seguro que va a aprender algo acerca de los acontecimientos finales, ¿sí? Por otra parte, usted me pregunta o me dice, ¿qué hago con respecto a ser ahijado de una persona bautizada en lo católico? Bueno, cuando éramos católicos, cuando estábamos en la ignorancia, en las tinieblas, lejos de la verdad, pues hicimos, practicamos y creímos en muchas cosas que ahora que estamos en Cristo Jesús nos damos cuenta de que no servían absolutamente para nada. Eran tradiciones, eran cuestiones humanas que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia. Usted mantenga el contacto con esa persona, con sus familiares, con sus amigos, por supuesto, pero lo que es participar de cosas que no tienen fundamento bíblico, mi consejo es que no lo haga, porque ahora de lo que se trata es de agradar a Dios, y para agradar a Dios uno tiene que conocer su voluntad, que se puede conocer leyendo y estudiando la palabra de Dios, y así de esa manera no volver otra vez al camino del error, a la ignorancia, a la oscuridad, a las tinieblas, sino que ahora lo que queremos es hacer la voluntad de Dios. Y eso es el objetivo y la meta más importante
que podemos tener hoy en día en nuestras vidas. Por otra parte, Esther pregunta, ¿cuando pecamos volvemos a ser hijos del diablo? Pues no. Vamos a ver, los hijos de Dios pecamos. Los hijos de Dios no somos perfectos. No significa que porque pequemos automáticamente ya somos otra vez hijos del diablo. No, mi querido hermano. Usted ha nacido de nuevo. Si usted ha pecado, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no es que ahora soy hijo de Dios, a la media hora soy hijo del diablo, vuelvo otra vez a ser un hijo de Dios, mañana soy hijo del diablo, otra vez. No. Esto es mucho más serio. Esto no es que ahora estoy dentro, ahora estoy fuera. De hecho, le digo algo que puede sorprender a más de uno, pero no son palabras mías, son palabras de la Biblia. Dice que el que está en Cristo no practica el pecado, no debería de practicar el pecado. Eso no significa de que no pequemos, ¿eh? No estoy diciendo de que no pequemos. ¿Quién no peca? Yo no conozco a nadie que no peque. Todos pecamos, de una manera u otra, ¿verdad? Pero eso no significa de que porque yo peque, automáticamente paso a convertirme en un hijo de Satanás, en un hijo del diablo. Y en cuanto me arrepiento, a los 2 segundos ya paso otra vez a formar parte de la familia del Señor. Es decir, esto es mucho más profundo, esto es mucho más serio. La salvación no es un juguete que perdemos, una llave que perdemos y ahora la tengo, mañana no la tengo, sino que esto es algo mucho más serio, ¿verdad? Vivamos con la tranquilidad y con la paz y con la calma de saber que si pecamos, inmediatamente nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor y seguimos adelante. Patricia, por otra parte, pregunta, ¿en qué tiempo o época se reveló la ira de Dios, de la cual habla Romanos capítulo 1? Bueno, creo, si no me equivoco, que ya respondí a esta pregunta o a una parecida. Bueno, si ustedes leen la Biblia desde el principio, se darán cuenta de que hubieron muchas ocasiones, muchos momentos y lugares diferentes donde Dios derramó su ira. Tenemos el ejemplo de la ciudad de Sodoma y Gomorra, tenemos el tiempo en el que Él mandó el diluvio en la generación de Noé, tenemos el acontecimiento de la Torre de Babel, y tenemos muchos momentos a lo largo de la historia donde Dios derramó su ira. También su misericordia, también su amor, pero también Dios su ira la ha manifestado en más de una ocasión. Porque no nos olvidemos que sí, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es maravilloso, pero Dios es un juez justo. Y cuando dice basta, no hay más palabras. Por lo tanto, lo que explica o lo que dice Romanos capítulo 1, que la ira de Dios se ha manifestado, pues efectivamente, en muchas ocasiones, incluso hasta con su propio pueblo Israel. Cuando los mandó al cautiverio en Babilonia por 70 años, eso fue la justa ira de Dios que se manifestó. Es decir, hay muchos momentos a lo largo de la historia en los que Dios ha demostrado y dejado bien claro que Él es un Dios justo, un Dios bueno, un Dios misericordioso, pero su ira también es tan real como su amor, como su misericordia o como cualquier otro atributo que le caracterice, ¿sí? Pregunta Olga, basándose en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, si el diluvio es como un símbolo del bautismo. No, el diluvio no es un símbolo del bautismo. El diluvio es una cosa y el bautismo es otra cosa. No podemos asociar una cosa con otra, porque el diluvio fue una manifestación de la justa ira de Dios contra aquellas personas que no quisieron arrepentirse ni entrar en el arca cuando tuvieron la oportunidad de entrar. Y el bautismo no es una manifestación de la ira de Dios, sino más bien todo lo contrario. Es un momento en el que expresamos nuestro deseo de seguir a Cristo fielmente todos los días de nuestra vida. De hecho, este próximo fin de semana tendremos bautismos. Hay algunos hermanos de nuestra iglesia aquí en Santa Cruz de Tenerife y otros hermanos de nuestra iglesia en el Puerto de la Cruz, que pastorea nuestro hermano y pastor Marcos Monje Barrios. Pues vamos a tener bautismos y no podemos asociar una cosa con otra. Son dos cosas completamente diferentes. Por otra parte, Javier pregunta, usted dijo que eso que Dios hizo en Jericó acerca de dar vueltas y vueltas alrededor de esa ciudad era para ese momento y que no tenemos que imitar. En muchas ocasiones usted dice, eso era para los israelitas, no es para nosotros en este tiempo. Entonces, ¿cómo puedo aplicar o cómo puedo saber qué ejemplos del Antiguo Testamento son para hoy? Ayúdeme a comprender esto y a no errar. Bueno, intentaré ayudarle para que usted tenga bien claro lo siguiente. Mire, hay muchas cosas que ocurrieron en lo que llamamos el Antiguo Testamento, que fueron sombra o ejemplos para que supiéramos cómo es el corazón y la naturaleza de nuestro Dios, ¿verdad?
Muchas cosas que ocurrieron en lo natural al pueblo de Israel, y le voy a poner varios ejemplos, cuando salieron de la esclavitud en Egipto. Exactamente igual ha ocurrido en nosotros, pero no hemos salido de un país donde estábamos esclavos, pero sí hemos salido de una esclavitud espiritual, donde no servíamos a un hombre, como en el caso de los israelitas a Faraón, pero sí éramos hijos del diablo, hijos del enemigo. Y el Señor nos libertó no a través de un hombre como Moisés, sino a través de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y así como el pueblo de Israel fue alimentado durante muchos años, 40 años en el desierto con el maná, hoy por hoy el Señor nos alimenta a través de su palabra y de su presencia y de su persona en nuestra vida. Y así podríamos ir dando ejemplos y ejemplos de cosas que ocurrieron en lo natural en el tiempo del pueblo de Israel y ocurren hoy en día en lo espiritual en nuestras vidas. Usted me hace referencia a cuando el pueblo de Israel tiene que dar vueltas y vueltas alrededor de la ciudad de Jericó. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel hizo esto? Solamente una vez. Solamente Dios le dijo al pueblo de Israel que diera vueltas alrededor de Jericó, pero hay otros momentos en los que Israel no tenía que dar vueltas, sino atacar al enemigo o defenderse de ataques del enemigo. Por consiguiente, es simplemente un modelo, una forma de decir, esta primera ciudad, que es el obstáculo número uno al que ustedes se tienen que enfrentar para poder tomar posesión de la tierra y posteriormente distribuirla a las 12 tribus de Israel, este es un ejemplo de si hay obediencia, si hay sometimiento a mi voluntad, los muros naturales o espirituales, los enemigos caerán y serán derrotados por el poder de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, si ahora nosotros trasladamos el hecho de dar vueltas alrededor de Jericó para comenzar a dar vueltas alrededor de una ciudad, no tiene ningún sentido, porque el objetivo no era el dar vueltas. Lo importante es que el pueblo de Israel aprendiera a someterse, a acatar la voluntad de Dios, a depender de Él y no de sus espadas, de sus lanzas, de sus escudos o de estrategias humanas militares. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. ¿Qué se desprende de la conquista de Jericó? Que no hay obstáculo que pueda detener al pueblo de Dios cuando éste está en obediencia, en orden y en santidad. Entonces, hay cosas que Dios les pedía a los hijos de Israel, al pueblo de Israel que hiciera, que no tenemos que interpretarlas literalmente para hacerlas nosotros hoy en día, ¿verdad? Pero lo que tenemos que entender es qué es lo que Dios intentaba transmitirles o enseñarles o grabar en las mentes y en las conciencias de su pueblo en aquel tiempo. Esa es la moraleja, esa es la lección, ese es el objetivo, ¿verdad? Por lo tanto, cuando yo digo hay cosas que eran para el pueblo de Israel, lo digo y lo reitero. Hay cosas que Dios le pidió al pueblo de Israel que la iglesia hoy por hoy no tiene que hacer. Yo sé que hay momentos en los que se ha hecho ciertas y determinadas cosas, como por ejemplo el salir por ahí por ciudades y rodearlas y proclamar victoria y todo eso está muy bonito y todo eso está muy bien. Pero si no salimos y damos vueltas y vueltas alrededor de una ciudad, no pasa absolutamente nada. ¿O es que hay que dar vueltas alrededor de una ciudad para que los enemigos espirituales sean derrotados? ¿No podemos quedarnos en la iglesia y orar delante del Señor y Dios actuar exactamente igual? ¿Vamos a copiar el modelo? ¿Vamos a copiar el ejemplo? ¿O vamos a extraer la lección y el principio que Dios quiere enseñarnos? A eso es cuando yo me refiero y digo, por favor, no traslademos hoy por hoy cosas que se les pidió que hiciera el pueblo de Israel, que hoy en día, sinceramente, no tiene ningún sentido que hagamos, ¿vale? Por otra parte, hay otra persona que dice, yo estoy empezando a leer la Biblia, de lo cual me alegro muchísimo, Jennifer. Y dice, y he llegado a Mateo capítulo 8, versículo 22. No entiendo lo que Jesús le dijo a uno cuando le dijo, sígueme. Y este le dijo, bueno, déjame que primero entierre a mi padre. Y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Eso qué significa? Vamos a ver, aquí hay un llamamiento de parte del Señor Jesucristo a una persona. No todo el mundo recibía este llamamiento, era un privilegio, un honor el que el Señor Jesucristo se acordara de ti o te mirara o te dijera, sígueme. Los que lo hicieron se convirtieron en discípulos y cambiaron el rumbo de la historia. Este muchacho que recibe este llamado, sígueme, presentó una excusa delante del Señor.
Y le dijo, bueno, déjame que primero entierre a mi padre. Lo he explicado en otras ocasiones y lo quiero volver a repetir hoy. Generalmente, salvo raras excepciones, los hijos no podían salir de la cobertura del hogar de sus padres mientras su padre estuviera con vida. Era como una falta de respeto. Cuando este muchacho le dice al Señor, deja que primero entierre a mi padre, no significa de que el padre estaba muerto y el Señor no lo deja ir a enterrar o al funeral. No, el padre seguramente estaba vivo y a lo mejor viviría pues 5, 6, 8, 10 o 20 años más. Es decir, él está poniendo primeramente su responsabilidad, entre comillas, familiar, su apego a su familia antes que el llamamiento a Dios. Y aunque suene fuerte y a lo mejor algunos entiendo que a lo mejor no lo entiendan, el primer amor y al que primero tenemos que obedecer antes que a padre, madre o cualquier otra cosa es a nuestro Señor Jesucristo. Él tiene que ser nuestra prioridad. Él tiene que estar en la lista en el primer lugar. Nuestro primer amor tiene que ser el Señor. Por lo tanto, le está diciendo, Señor, deja que primero haga las cosas de cara a la familia y quede bien, y después, dentro de un año, dentro de un par de años o cuando sea, pues puedes contar conmigo. Mira, cuando el Señor llama, las condiciones no las ponemos nosotros. Las condiciones las pone el Señor, ¿verdad? Por lo tanto, si el Señor a usted le ha llamado, ese llamado está por encima de cualquier otra cuestión, de cualquier otra obligación social o de cualquier otra índole. Y este muchacho le está diciendo al Señor, sí, tú me has llamado, pero déjame que primero se muera mi padre, yo lo entierro, no sé cuándo será, y después voy y te sigo. Y efectivamente lo que ocurrió es que este muchacho no le siguió y el Señor no insistió más en llamarlo, porque el Señor pues le llamó una vez y punto, y nada más. Por consiguiente, cuando le dice, deja que los muertos, deja que los que se encargan de esas cosas, deja que los que no tienen llamado, deja que los que están muertos espiritualmente, ¿me explico? Deje que los que están muertos actualmente espiritualmente se encarguen de esas tradiciones, de esas costumbres, de quedar bien ante la galería, ante la familia. Pero tú no has sido llamado para enterrar muertos, tú no has sido llamado para perder el tiempo, tú has sido llamado para poner tu mano en el arado y convertirte en un discípulo mío. Lamentablemente hay personas que recibieron tal vez en su momento un llamado de parte del Señor, pero fueron cobardes. Y para obedecer al Señor hay que ser muy, muy valiente. Porque a veces puede haber una madre que dice, no, hijo, todavía no te vayas de casa a servir al Señor, espera un poquito. Y es muy importante tener en cuenta que lo primero en la vida tiene que ser el Señor. Y si lo primero en la vida no es el Señor, pues estamos cometiendo una gravísima equivocación y vamos a darnos cuenta de que tarde o temprano nos hemos equivocado. Por lo tanto, la expresión deja que los muertos entierren a sus muertos significa deja que los que no tienen llamado, los que no han conocido el Evangelio, los que no han nacido de nuevo, ¿verdad? Los inconversos se dediquen de esas historias y ven tú y sígueme. Sal de esa rutina, sal de ese modelo de vida que no es el correcto para servir al Señor. Bueno, más o menos es lo que le puedo explicar acerca de esta expresión. Por otra parte, hay una hermana, una tal Ana, que dice que el apóstol Pedro, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Esta hermana pregunta por qué después en el mismo libro de los Hechos, pero en el capítulo 8, se dice que los que creyeron a través del ministerio de Felipe, pues se bautizaban hombres, mujeres, y más adelante, los versículos 14 y 15, dice que Pedro y Juan fueron allí a orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. No es que no lo habían recibido. Yo siempre he dicho que muchas veces se produce un encontronazo entre creyentes o entre denominaciones porque se utiliza una terminología que para unos significa una cosa y para otros significa otra. El creyente cuando nace de nuevo, y lo dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia dice que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Sí? Fuimos todos bautizados en un cuerpo. El Espíritu Santo nos convence de pecado y nos lleva a Cristo. Y en Cristo nacemos de nuevo, y en el momento en el que nacemos de nuevo, en el momento en el que abrimos nuestro corazón y lo aceptamos y lo recibimos,
como nuestro Señor y Salvador personal, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de nosotros permanentemente para siempre. Por lo tanto, cuando Pedro dice en el día de Pentecostés, arrepiéntanse, bautícense, van a recibir el perdón de sus pecados y van a tener el Espíritu Santo, es cierto. ¿Qué es lo que está pasando en Samaria cuando Pedro y Juan van a orar por los que están allí? Lo que fueron a hacer Pedro y Juan fue a confirmar lo que ya había hecho el Señor a través del ministerio de Felipe, que dicho sea de paso, fue uno de los diáconos de la iglesia primitiva, junto con otros más, ¿verdad? Y entonces dice que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ellos, los samaritanos, que eran como de segunda categoría, ¿verdad? Para muchos los samaritanos eran como de segunda clase. Ellos querían que también tuvieran las mismas experiencias que habían tenido sus hermanos de la iglesia primitiva en Jerusalén cuando tuvieron aquella experiencia diferente a la de la conversión cuando comenzaron a hablar en otras lenguas en el día de Pentecostés. A eso fue Pedro y Juan. Primeramente, a confirmar que aquellos convertidos realmente fueran convertidos, a confirmar que realmente lo que allí estaba sucediendo lo estaba haciendo el Señor. Y la confirmación, digamos, el aval de lo que allí había sucedido era de parte del Señor, es que ellos también estaban preparados para recibir y tener la misma experiencia que habían tenido sus hermanos en Cristo en la iglesia primitiva. Pero lo que quiero dejar bien claro es que todo creyente que ha nacido de nuevo, hable o no en lenguas. Porque yo sé que en el mundo, digamos, más bien pentecostal, muchos, gracias a Dios no todos, pero muchos creen que el que no habla en lenguas no tiene al Espíritu Santo, y eso es rotundamente falso. Rotundamente falso. Y no quiero utilizar la palabra herejía, pero podría utilizarla. Decir que un creyente que no ha hablado en lenguas no tiene el Espíritu Santo en su vida es un disparate, es una auténtica barbaridad. Ha habido millones, repito, millones de cristianos que nunca han hablado en lenguas. Hay millones de cristianos hoy en día en todas las naciones de la tierra que no han hablado en lengua y a lo mejor nunca hablarán en lenguas y tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en sus corazones. ¿Sí? Por lo tanto, no es requisito indispensable ni es una meta a alcanzar el que todo creyente tiene sí o sí que hablar en otras lenguas. Yo nací y me crié los primeros años de mi vida en un contexto, digamos, pentecostal, y casi como que se exigía y se le obligaba a la gente que tenía que hablar en lenguas. De hecho, se hacían retiros y campamentos para que la prioridad fuera el hablar en otras lenguas. Incluso llegué a ver muchos casos, no uno ni dos, muchos casos de personas que no hablaban en lenguas y se les enseñaba incluso a hablar en lenguas diciéndole aquello de repita conmigo, la primera palabra que venga a tus labios dila, y bueno, ahí salían 3 o 4 palabras y más o menos se confundía y automáticamente se daba ya por hecho, se daba por sentado que la persona había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, lamentablemente hay muy poca enseñanza en cuanto a esto. Y a muchos creyentes se les ha instruido y se les ha enseñado en una doctrina no 100% bíblica, porque lo que sí puedo demostrar con la Biblia es que no es obligatorio hablar en lenguas para demostrar que eres cristiano, o que vas al cielo, o que has nacido de nuevo, o que el Espíritu Santo está en tu corazón. Hay personas que nunca hablaron en lenguas y la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo y no hablaron en lenguas. Lean los evangelios y van a encontrar algunos casos muy significativos. Si me permiten, seguimos adelante. Y una hermana dice, tengo una amiga que es católica y dice que en Génesis 3:19 se habla sobre la ceniza que los católicos se ponen en la frente en estos días de Semana Santa. Bueno, vamos a ver qué dice Génesis capítulo 3, versículo 19. Los que tengan su Biblia a mano y quieran venir conmigo a leerlo, dice la palabra de Dios lo siguiente. Génesis 3:19. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, yo creo que aquí hay un error grave, ¿no? Que se confunde el sudor de la frente con la ceniza.
Nosotros cuando sudamos, por lo menos yo, no sé si hay alguien que cuando suda, en vez de sudar, le sale ceniza, pero de toda la vida el sudor es una cosa y la ceniza en la frente es otra. Decir que la práctica de ponerte ceniza en la frente está basado en Génesis capítulo 3, versículo 19, la verdad es que es forzar el texto a decir lo que no dice. El sudor, la pérdida de humedad, fue uno de los castigos que el hombre experimentó cuando pecó y se desconectó de su Creador en el jardín del Edén. Es decir, que si no hubieran pecado, ni uno ni otro hubieran sudado nunca. Qué curioso, ¿verdad? Nunca hubieran sudado, pero cada vez que sudaran, recordarían que habían convertido en seres mortales, pecadores, desconectados de Dios para siempre, a menos que comenzaran a entrar en un nuevo sistema de acercamiento a Dios, como todos sabemos cuál era. Por consiguiente, la práctica católica de ponerle ceniza a la gente en la frente no tiene absolutamente nada que ver. Eso es un disparate, eso es una mentira, compararlo con el sudor de la frente de Génesis capítulo 3, versículo 19. Así que con todo mi respeto, hermana Berta, dígale a su amiga que busque otro versículo de la Biblia, que si lo encuentra me gustaría que me dijera dónde está, pero que este como que no. Este versículo no es el idóneo para demostrar la práctica de ponerle ceniza a la gente en la frente. No tiene nada que ver. Pasamos a otra pregunta, si les parece. Una hermana llamada Carla, que pertenece a nuestra iglesia virtual, me dice, ¿qué es lo de la corte celestial? Bueno, hermana, la Biblia nos habla de que en la presencia de Dios hay multitud, millones y millones de ángeles, serafines, querubines, arcángeles, ¿verdad? Y cuando la Biblia habla de su corte celestial, cuando dice la Biblia Jehová o Adonai o Yahvé, Zebaot, el Dios, Jehová de los ejércitos, ¿a qué ejército se refiere? Se refiere a toda su corte celestial, que tiene que ver con todos esos millones y millones de ángeles que fueron creados por Él y para Él antes de la creación de Adán y Eva. Eso es lo que la Biblia llama la corte celestial, ¿verdad? Y bueno, podemos ver diferentes ejemplos de esta corte celestial, de estos millones y millones de ángeles y de seres angelicales y serafines y querubines ante la presencia del Señor, pues en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el libro de Apocalipsis y otros libros también, ¿verdad? Hay una pregunta que nos hace una hermana que se llama Dulce. Los testigos de Jehová afirman que el arcángel Gabriel y Jesús son la misma persona. Gloria a Dios que desde que sigo sus cultos y los devocionales me he dado cuenta de las muchas mentiras que me enseñaron. Que Dios les bendiga. Hombre, pues decir que el arcángel Gabriel es el Señor Jesucristo, hay que estar ciego, hay que ser un auténtico ignorante para decir semejante cosa. Es decir, que si el arcángel Gabriel era Jesucristo, cuando se presenta el arcángel Gabriel a María y le dice que vas a concebir y das a luz a un hijo, se estaba anunciando a sí mismo. Vamos a ver, vamos a ser serios. Los testigos de Jehová son una secta, y además una secta peligrosa, anticristiana. ¿Por qué digo que es una secta anticristiana? Por una sencilla razón, porque no son cristianos, aunque se llamen cristianos. Comparar al Señor Jesucristo, al Alfa, al Omega, al Verbo hecho carne, al admirable consejero, príncipe de paz, al león de la tribu de Judá, compararlo con Gabriel, hay que ser ciego o malintencionado. No tiene absolutamente nada que ver el arcángel Gabriel con el Señor Jesucristo. Pero ¿por qué ellos lo comparan o dicen que es el mismo? Porque ellos creen que Jesucristo fue creado por Dios. Ellos no creen que Jesucristo es Dios. Y nosotros, los cristianos, creemos que Jesucristo era, es y será siempre Dios. Por lo tanto, es una herejía, un insulto a Dios y a su palabra, decir que Gabriel es la misma persona que el Señor Jesucristo o que el Señor Jesucristo es el arcángel Gabriel. No tiene absolutamente nada que ver una persona con otra. El arcángel Gabriel es un subordinado del Señor Jesucristo. Fue creado por Él y para Él. Y el Señor Jesucristo es el Verbo hecho carne, Dios entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros.
Y esos títulos jamás la Biblia los utiliza para hablar del arcángel Gabriel. Por lo tanto, cada vez que abren la boca, demuestran que están fuera de la verdad, que no quieren obedecer a la verdad y que además disfrazan sus herejías con una Biblia que incluso ellos mismos han inventado, que no tiene nada que ver con los textos originales, la famosa Biblia de la versión del Nuevo Mundo, una Biblia amañada, tergiversada, creada, inventada por ellos para justificar sus mentiras y sus errores doctrinales. También usted pregunta qué significa esto del olivo silvestre. Mire, si vamos a Romanos capítulo 11, y los que tengan su Biblia a mano, si son tan amables y quieren venir conmigo y leer juntos la porción, Romanos capítulo 11, versículo 17 dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Miren, hermanos, aquí el apóstol Pablo está presentando un ejemplo de dos árboles, un olivo verdadero y un olivo silvestre. Muchos árboles, no todos, pero muchos árboles tienen, digamos, como una copia falsa de un verdadero olivo o de un verdadero árbol de fruta. En este caso, el olivo silvestre es comparado a los gentiles, o los gentiles, mejor dicho, son comparados con un olivo silvestre, que se parece al olivo verdadero, pero no es el verdadero. Y dice que el pueblo de Israel es como el olivo verdadero. Y se produce un injerto. Ahora, curiosamente en la Biblia estaban prohibidos los injertos. Por eso dice Pablo que antinatura lo que pasó es que, y todo esto es una metáfora, todo esto es una alegoría de algo que ocurrió espiritualmente hablando, que ahora lo explicaré. El olivo verdadero, el pueblo de Israel, Dios le arrancó las ramas y le injertó ramas de olivo silvestre, algo que es una auténtica locura. Y por lo tanto dice a las ramas injertadas en el olivo verdadero: no se jacten, no presuman, no menosprecien a los demás, porque no son las ramas las que sustentan al olivo, sino el olivo, la raíz, la que sustenta a las ramas. Y poderoso es Dios cuando ellos se arrepientan y reconozcan su pecado y su grave error de haber rechazado al Mesías justo y verdadero, de volver a ser injertados en el olivo verdadero, y Dios es poderoso para hacer eso y mucho más. ¿Qué es lo que se desprende de esta alegoría o de esta historia tan interesante? Que Dios tenía un pueblo llamado el pueblo de Israel, el único pueblo que era pueblo de Dios. Pero como Dios quería que también los que no eran pueblo de Dios fueran su pueblo, lo que hace es que a través del Señor Jesucristo, cuando Cristo muere en la cruz y resucita al tercer día, la pregunta clave es: ¿por quién murió Jesús en la cruz? ¿Por quién murió? ¿Única y exclusivamente por los judíos o por toda la raza humana? Veamos qué nos dice la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo unigénito al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por consiguiente, siempre Dios quiso salvar a toda la humanidad. Cuando mandó a Jonás a la ciudad de Nínive, ¿para qué lo mandó? Para que no fueran destruidos, para que se salvaran, ¿verdad? Israel tenía que ser la luz a las naciones. Por eso el Señor le dice a sus discípulos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a judíos, griegos, romanos, a todo tipo de personas. Lamentablemente, el pueblo de Israel dejó de brillar, no quiso aceptar al Mesías, se encerró en sí mismo. Y entonces el pueblo gentil tuvo la opción, sobre todo a través del ministerio del apóstol Pablo, de conocer el evangelio, de conocer la verdad, de conocer la historia del pueblo de Israel y la obra del Mesías en Jerusalén en la cruz. Y entonces hemos sido injertados en el olivo verdadero. Es una metáfora, no es algo literal. Es simplemente un ejemplo, una forma de demostrar, una forma de explicar al mundo gentil y al mundo judío de que ahora en Dios hay un solo pueblo. Y creo que ahora vienen muy bien esas palabras que Pedro escribió en una de sus epístolas, cuando él dijo literalmente: y vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios.
real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Dios tiene un solo pueblo. Cuando lleguemos todos los hijos de Dios a su presencia, no nos va a pedir el pasaporte. ¿Eres judío? ¿Eres romano? ¿Eres argentino? ¿Eres colombiano? ¿Eres español? ¿Eres americano? Dios no le va a pedir el pasaporte, la nacionalidad a nadie, porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, y Dios tiene un solo pueblo, y tanto gentiles como judíos tienen que aceptar al mismo Mesías, porque no hay un Mesías para los judíos y un Mesías para los no judíos. No hay un camino o una Biblia para unos y una Biblia y un camino para otros. No, mi hermano. Todos al pie de la cruz tenemos que encontrarnos. Absolutamente todos. Judíos y no judíos. O hemos olvidado lo que el Señor Jesucristo le dijo a un representante de Israel, a un principal entre los judíos, a un fariseo de fariseos: si no naces de nuevo, querido Nicodemo, no entrarás ni verás el reino de los cielos. Un judío, un rabino, le dice el Señor: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y también dijo el Señor Jesucristo aquella frase célebre: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y más fuerte y contundente fue cuando les dijo a los judíos, su pueblo y su raza: si verdaderamente fuerais hijos de Abraham, creeríais en mí, porque Abraham vio mis días y se gozó. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Nadie fue más fuerte y contundente y claro y directo con los judíos que el mismo Señor Jesucristo, que nació, vivió como judío y es judío de la tribu de Judá. Por lo tanto, mis queridos hermanos, aquí no se trata de pasaportes, de nacionalidad. Aquí se trata de que todos reconozcamos que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ir al Padre sino solamente a través de Él. Y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. Y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Por lo tanto, eso del olivo silvestre y el olivo natural habla de ese tremendo milagro de unión que se ha producido en Cristo cuando Dios unió a judíos y a gentiles en un solo cuerpo para que juntos honren, glorifiquen y alaben y sirvan al Señor. Queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado hoy. Estas eran las preguntas que hoy teníamos preparadas para responder a todos ustedes. Espero y confío de que hayan disfrutado de este tiempo, que hayan aprendido algo. Muchísimas gracias a todos por su fidelidad. Estamos recordando en estos días, desde ayer sobre todo, esa etapa en la que entramos en contacto el año pasado, en este mes de marzo, en pleno confinamiento, cuando no sabíamos cuándo íbamos a poder abrir la puerta de la iglesia y volver a celebrar los cultos. Damos gracias al Señor porque fue en ese tiempo, hace un año, cuando el Señor permitió que entráramos en contacto con cientos y miles de hermanos de todas partes del mundo. Y hemos hecho amistad y ha nacido una iglesia virtual y ha sido algo maravilloso lo que el Señor ha estado haciendo en este último año y sigue haciendo, porque esto no ha hecho más que empezar. Damos toda la gloria y la honra al Señor. Gracias a todos los que han orado por nosotros y lo siguen haciendo y lo notamos. Quiero decir siempre esto. Noto personalmente que ustedes están orando por nosotros, por mi familia, por los ministerios, por mi vida. Lo notamos y se lo agradezco de todo corazón. También quiero agradecer a todos los hermanos que, sin conocernos personalmente, han sentido y sienten en su corazón apoyar este ministerio para que sigamos adelante difundiendo la palabra de Dios. Sí, ya sé que en aquellos tiempos éramos muy poquitos, eran pocos los que se conectaban. Ya sé, porque ustedes me lo recuerdan constantemente, que ya somos más de 400,000 personas suscritas a nuestro canal, por ejemplo, de YouTube, y otros tantos en Facebook. Pero todavía queda mucho camino por recorrer. Estamos partiendo de la base de que estamos empezando de cero. Cada día empezamos de cero, como si no hubiera nadie convertido, como si hoy empezáramos en el ministerio. Con esa ilusión, con esa meta trabajamos, con el factor cero. Creemos que todavía hay millones y millones de almas por alcanzar, y con las oraciones, con el apoyo material y espiritual de todos y de cada uno de nosotros, estamos alcanzando metas tremendas. Dios mediante, les anuncio, si Dios lo permite, por lo menos esos son nuestros planes. Queremos dedicar todo el mes de mayo y parte del mes de junio a visitar en España, y tal vez daremos el salto a algunos países de Europa, para visitar a muchos hermanos que se han convertido, se han acercado al Señor de una forma especial durante este tiempo que hemos pasado este año y forman parte de nuestra iglesia virtual.
A muchos de ellos los iremos a bautizar. Así que oren para que este viaje misionero entre los meses de mayo y junio lo podamos llevar a cabo, hermanos. Todavía hay virus, todavía hay COVID por muchas naciones, todavía hay muchos impedimentos, pero creemos que el Señor nos va a permitir salir de las Islas Canarias para viajar por toda la península ibérica, por toda España y por algunos países de Europa, visitando a nuestros hermanos. Oren que Dios supla todo lo necesario para poder realizar ese viaje, que nos guarde, que nos cuide, que nos proteja. Y con la ayuda del Señor iremos informándoles, si lo podemos hacer, dónde estamos, qué hemos hecho, con qué persona estamos teniendo comunión, cuántos hemos bautizado, en qué provincia, en qué ciudad nos encontramos. Hermanos, esto, repito, no ha hecho más que empezar. Gracias, sigan orando, sigan apoyando esta obra, este ministerio, porque es la obra de Dios y les estaremos eternamente agradecidos. Gracias también a pastores como el pastor Noli de New Jersey, pastor José Arenas de California, que hemos entrado en un contacto maravilloso, hemos hecho una amistad virtual. Confiamos de que este año podamos conocernos personalmente, que oran por nosotros, nosotros oramos por ellos. Gracias de todo corazón, queridos hermanos. Les pediría si nos pudiéramos unir en este momento en oración, dándole gracias al Señor por esta tarde maravillosa que hemos podido estar, y seguimos adelante juntos sirviendo al Señor. Oramos, hermanos. Padre Celestial, te doy de todo corazón muchas gracias por este tiempo que nos has permitido tener. Gracias por todos los hermanos que nos han mandado estas preguntas. Confiamos de que hayamos podido ayudarles de alguna manera. Señor, queremos que nos des apego a tu palabra, que escudriñemos tu palabra cada día, que tu iglesia sea una iglesia viva, una iglesia firme, una iglesia en santidad, una iglesia en orden, que no se deje llevar por doctrinas diversas, por vientos, por estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error, sino que tu palabra sea la base, el fundamento de nuestra fe, de nuestra creencia. Fortalece, Señor, nuestra fe. Anímanos, ayúdanos a seguir predicando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y gracias, oh Dios, por tu presencia en nuestras vidas. Señor, bendice a tu amada iglesia. Que tu iglesia no se deje engañar, ni arrastrar, ni manipular. Que no sigan entrando falsas doctrinas, modas de hombres, mandamientos humanos que emplean, Señor, o manipulan tu palabra. Señor, guarda y protege a tu pueblo, a tu amada iglesia, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Les mando un abrazo y un saludo a todos ustedes. Bendiciones para todos. Sigamos adelante unidos. Hay mucho camino por recorrer y con la ayuda del Señor lo recorreremos juntos, porque estamos viviendo en uno de los momentos de la historia de la humanidad más interesantes, a punto de ver el cumplimiento de palabras y de profecías que han estado dormidas por centenares de años. Pero somos una generación privilegiada, porque estamos viendo, mis queridos hermanos, cómo las palabras del Señor Jesucristo y de los profetas se están cumpliendo de una manera extraordinaria. Que Dios nos dé luz y sabiduría para poder seguir extrayendo de su bendita palabra las perlas, el tesoro escondido que está para todos nosotros. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Ahora, cuando termine, dedicaré un tiempo a leer todos estos comentarios que ustedes han estado escribiendo. Espero hacerlo hoy mismo y si no en los próximos días. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones y buenas tardes para todos.
Oh, I've been sitting here for hours as I wish for this to start. I set my standards high in hopes they will not fall apart. It's almost like I fell asleep. My doubts have seemed to fade because I've opened up my eyes to see I'm right on time. When the world is crumbling all around you, when everything is gray, no more illusions, and you feel the gravity pulling you closer to the ground. Take me. Predictable. I knew it all along, and I just wanted to take you home. You went into your head, and I've been doing fine, but you're just wasting my time. I'm in the deeper end, and I'm not gonna wait. You can't pretend that you were alright when you're bleeding. You think it's over now, but you've been dead wrong, and I am laughing along. When the world is crumbling all around you, when everything is gray, no more illusions, and you feel the gravity pulling you closer to the ground. Take me. It's so predictable. It's so predictable. It's so predictable.